Hola, la presente investigación responde a la pregunta: ¿cuál es la influencia del CO2 en el rendimiento fotosintético de Elodea canadensis? Variable independiente, concentración de CO2, variable dependiente, concentraciones de oxígeno disuelto, variables controladas, intensidad lumínica, temperatura ambiente. Las hipótesis propuestas: hipótesis alternativa a concentraciones elevadas de CO2 mejora el rendimiento fotosintético de Elodea. Hipótesis nula: a concentraciones elevadas de CO2 no mejora el rendimiento fotosintético. Algunos organismos heterótrofos realizan el proceso de fotosíntesis para elaborar su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos. La reacción química es CO2 más H2O más energía lumínica produce C6H12O6 más oxígeno. Este proceso se realiza en los cloroplastos de las células vegetales y pasa por dos fases, una fase lumínica y otra fase oscura. La fase lumínica se realiza en los tilacoides, una estructura del cloroplasto. El proceso consiste en transformar energía lumínica en energía química, por medio de la cual se genera ATP para el transporte de electrones. La fase oscura se realiza en los estromas del cloroplasto, una parte líquida, en la cual se produce el ciclo de Calvin. Es aquí donde se utiliza el ATP generado en la fase lumínica para reducir el dióxido de carbono a glucosa y por consiguiente liberar oxígeno. Existen factores que afectan la actividad fotosintética, como por ejemplo la concentración de CO2, disponibilidad de agua, temperatura y la intensidad lumínica. Cualquier variación puede modificar la tasa fotosintética, haciendo más eficiente o menos eficiente el proceso. Resultados y conclusiones. Mediante observación directa de los datos, se acepta la hipótesis alternativa, que señala que a concentraciones elevadas de CO2 no mejora el rendimiento fotosintético de Elodea. Explicación para los datos obtenidos. Esto se debe a que el medio acuoso está saturado con CO2 disuelto y las concentraciones de oxígeno liberadas por la fotosíntesis son mucho menores a las de CO2. También podemos señalar que los datos fueron tomados en la mañana y la descomposición de CO2 y liberación de oxígeno se realiza en la fase oscura, es decir, cuando no existe presencia de luz. Es probable que las concentraciones de oxígeno hayan aumentado en la noche. Así también en la muestra B, serie 2, se evidencia un aumento de oxígeno disuelto, por tanto se deduce que a mayor concentración de CO2, mayor rendimiento fotosintético en comparación con el grupo control. En la muestra C y D, serie 4 y serie 5 respectivamente, la concentración de oxígeno disuelto es menor que en la muestra A y B. La muestra C y D, serie 4 y serie 5 respectivamente, se puede apreciar que la concentración de oxígeno es menor a la muestra A y B. Esto debido a que el alga se encuentra en un medio hipertónico con altas concentraciones de CO2, por lo que no se efectiviza la fotosíntesis. Gracias a la fundamentación teórica podemos señalar que el CO2 sí influye en el rendimiento de la fotosíntesis. Sin embargo, una sobresaturación en las concentraciones de CO2 impiden determinar diferencias significativas entre las muestras. La presente investigación se puede realizar para estudiantes de bachillerato y determinar diferencias significativas, a la vez analizar los errores y realizar deducciones acerca de los datos.